celebrarlo esta noche. Y abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, espacio en blanco @rtv.es, nuestro email y 633 50 50 11, 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp. Y vamos ya con el avance de lo que nos espera para este programa, un programa que se presenta muy viajero, ya veréis. El viaje de esta noche promete. Si nos acompañas, esta semana vamos a visitar islas. Islas encantadas, llenas de misterios y listas para ser descubiertas. Comenzaremos por las Islas Afortunadas, ese archipiélago lleno de enigmas que hoy, gracias a nuestro invitado, van a ser desvelados. Y seguiremos de turismo, pero un turismo diferente. Nuestra invitada lo llama turismo dark, turismo oscuro, y tiene como destinos lugares poco apropiados para ser visitados. Seguirá el viaje con el guardián de los cementerios y después las Islas Encantadas. Nos vamos a unas islas cercanas a nosotros, el archipiélago encantado, el archipiélago de las Canarias. Seguimos viaje. Nuestro destino es de nuevo ese archipiélago mágico lleno de leyendas y misterios, Canarias. Junto a nuestro próximo invitado, volvemos a visitar las islas a la búsqueda de algunos de sus misterios. Casas encantadas, luces misteriosas, vírgenes y mucho más nos esperan en los próximos minutos. Disfruta del nuevo viaje hacia el misterio. Con 5 minutos de misterio tenemos suficiente para hablar de lo que ocurre en las Islas Canarias. Nos lo tenemos que arreglar. La verdad que necesitaremos siempre mucho más tiempo, pero con 5 minutos nos podemos permitir dar algunas pinceladas. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a dejar que sea un poquito más de tiempo ahí, ¿vale? Perfecto. José Gregorio González, compañero, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a los oyentes. 30 años ya haciendo en el mundo del misterio. Sí, la verdad es que parece que fue ayer y sinceramente uno lo experimenta como que fue ayer y como se siente además motivado y con mucha energía y constantemente surgen nuevos casos, pues lo del tiempo la verdad es que se convierte en algo bastante relativo y elástico, ¿no? Pero hace 30 años, la verdad es que sí, que unos cuantos kilómetros recorridos y alguna que otra sorpresa que nos hemos llevado en este tiempo. Alguna nos vas a contar hoy seguramente. Y 10 años con Crónicas de San Borondón, ese programa que hacéis ahí. Sí, hemos tenido la fortuna de que prácticamente con el nacimiento de la Radio Autonómica de Canarias, pues los misterios del archipiélago pues tuviesen un huequito, ¿no? En una programación regional que siempre es algo excepcional en un territorio tan accidentado, con tantas dificultades para que las señales lleguen. Y eso era algo que era exclusivo y sigue siéndolo en gran medida de emisoras como Radio Nacional, que podían llegar a todos los rincones, pero no se había dado ese fenómeno con otras emisoras y bueno, hace 10, 11 años pues tuvimos la oportunidad y ahí estamos haciendo misterios. Qué bien, qué bien, qué bien. Y habéis sacado una colección de libros que se llaman así, Canarias 5 minutos de misterio. ¿Es una colección o es solo un libro tuyo? Es una biblioteca es la biblioteca de San Borondón, o la biblioteca del misterio, y este es el segundo volumen. El primero lo titulamos Canarias Ocultas y fue una obra coral en la que participaron grandes amigos de ambos, ¿no? Como Fernando Hernández o Carlos Jesús Pérez Simancas, Luis Javier Velasco, y esta en concreto ya es una obra, es el segundo título de esa colección, y es una obra mía donde planteo algunos misterios nuevos que me he ido encontrando en estos años y también recupero misterios clásicos, pero en ese formato que podemos denominar actual, moderno, de redes sociales, de inmediatez, por eso lo de los 5 minutos, buscando la síntesis, buscando que el lector que no está acostumbrado o al que se le resisten los
los textos más densos, pues pueda tener una buena aproximación corta, pero concisa y precisa, a los enigmas de Canarias. Bueno, pues hoy tenemos un poquito más de 5 minutos para contaros desgranar algunos de los enigmas de esta Canarias que conocemos y que amamos. Hablando de San Borondón, ¿existe San Borondón? Y hubo alguien que, tengo aquí en el libro, Harvey, el falso descubridor de San Borondón. ¿Existe la isla? Cuando yo estaba por allí, me enseñaron alguna fotografía que habían hecho algunos profesionales de ese mundo en el que se veía eso, algo que aparecía en el horizonte. San Borondón, decía. Fíjate, precisamente desde una isla que tú conoces muy bien y con la que tienes lazos, como es la isla de La Palma. La Palma. Sí, se han obtenido en los últimos años algunas fotografías con teléfonos móviles. Parece que por ejemplo, hay fenómenos que son escurridizos, como el de los ovnis, y no se dejan fotografiar con facilidad, y sin embargo San Borondón, que se contempla a plena luz del día, esa es una condición clave de San Borondón, que se tiene que contemplar durante el día o al amanecer, pues sí que ha sido fotografiada. ¿Qué es exactamente? Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro, porque aunque la hipótesis más predominante o la más facilona sería pensar en un espejismo, los propios expertos en óptica pues sugieren que la manera en la que se ve y que se comporta el fenómeno pues no termina de encajar. Pero mira, llevamos varios siglos con San Borondón apareciendo y desapareciendo, una isla, la octava antes de renombrar a La Graciosa como octava isla canaria, y con testimonios que hablan no solo de contemplarla en la lejanía, en el horizonte marino, sino incluso de personas que afirmaron haber estado en ella, haber llegado después de una tormenta, o con elementos tan curiosos como un objeto que se conserva en la iglesia de la Peña de Francia, en Puerto de la Cruz, en Tenerife, un palio de estos que se utilizan, un objeto procesional que se utiliza para cubrir a la Sagrada Forma dentro de la custodia en algunas procesiones. Bueno, pues ese palio, según la tradición de los marineros de Tenerife, estaba elaborado con maderas que procedían de San Borondón y que habían llegado a Tenerife arrastradas por las tormentas. Es decir, la potencia de la historia es muy grande, estuvo en mapas, en cartas de navegación durante siglos, y se montaron al menos 8 o 9 expediciones oficiales para ir en su búsqueda. O sea que de no existir San Borondón deberíamos de crearla. De hecho, incluso se llegó a crear un proyecto en 3D de recreación, y Harvey, el falso descubridor de San Borondón, es producto de un proyecto artístico que recreó una falsa expedición a San Borondón, donde con fotografías y reproducciones artificiales de animales y de flora, pues se intentó hacer realidad la idea de San Borondón. Seguimos en casi menos de 5 minutos viendo algunos misterios más. Minas de oro y plata en la laguna. Mira que he estado yo veces en la laguna y nunca me he enterado de eso de las minas. ¿Dónde están? Sí, estarían en la base de la montaña de San Roque, que es una montaña muy interesante, porque en esa montaña, el 3 de marzo del año 1979, se produjo un importante avistamiento ovni, 2 días antes del famoso ovni de Canarias del 5 de marzo. Pues 2 días antes, un juez, desde su domicilio, mirando hacia montaña San Roque, por la mañana al amanecer, mientras afeitaba, vio un objeto con forma de pera del que entraban y salían pequeñas bolas de luz. Bueno, al margen de ese caso ufológico concreto que he metido un poco con calzador, lo que tú me preguntas tiene que ver con la creencia muy potente acerca de minas de oro, de plata, incluso de hierro, en la laguna, bueno, y en otras localidades, también en La Gomera, en la isla de Gran Canaria, pero las de la laguna fueron tremendamente populares porque la gente acudía ante notario para registrar y parcelaba fragmentos o zonas de la montaña como de su propiedad, porque había localizado pues estos materiales muy valiosos. Y fíjate que para poder levantar un documento notarial era necesario, era una condición, llevar un fragmento del objeto, es decir, llevar un fragmento del metal, con lo cual la gente se las ingeniaba para llevar un trocito de piedra que se supone que contenía pepitas de oro o de plata o bien de hierro, para que el notario pudiese asignarle esa propiedad y los derechos de explotación.
hubo tanta gente que se quiso hacer con un trocito de esa montaña y de los alrededores, que incluso los monjes del cercano convento de Santo Domingo llegaron allí con sus picas y también montaron su campamento y fueron con su trocito en el caso de ellos creo que era de plata, para registrar notarialmente su propia mina. Sobra decir, Miguel, que no existían, es decir, que nunca, por una cuestión además de geología, nunca han existido minas de esas características, y parece ser que más allá de la picaresca también existió en cierto momento una especie de condescendencia del gobierno, de las autoridades, para que en medio de la fiebre del oro que llevaba a la gente a tierras americanas, pues Canarias se estaban quedando deshabitadas, estaban perdiendo el interés, y autorizar las explotaciones mineras en Canarias, aun sabiendo que no existían, era una manera de retener a gente que intentaba buscarse la vida en el nuevo continente, o de atraer a quienes desde la península u otras zonas pues pudiesen quedarse en Canarias en vez de dar el gran salto. Es decir, que hubo un poco de todo. Qué buena estrategia. Sí, hubo una buena estrategia, desde luego. No sé si preguntarte por la niña de las peras. ¿Quién era esta? Me puedes preguntar, sí, esa es una historia que tú conoces. Me da un poco así de vergüenza, ¿sabes? Bueno, tú conoces muy bien todas estas historias, porque en los años finales de los 80, principios de los 90, fue precisamente a través de Espacio en Blanco como muchos de estos asuntos empezaron a ser conocidos y alcanzaron difusión a nivel internacional. Y la niña de las peras... ¿Barranco de Badajoz? Claro, en el Barranco de Badajoz, junto a los seres blancos de la galería, fue una de las dos grandes leyendas, de las dos grandes historias que triunfaron relacionadas con el Barranco de Badajoz. En este caso, hablamos de un relato, Miguel, en el que básicamente se describe que una niña va a buscar fruta, en este caso pera, siguiendo las indicaciones de su madre, se encuentra con una bella y dulce dama que la cuida y que la enseña, le invita a entrar a una oquedad, a una caverna, a una cueva, y allí contempla una especie de gran palacio, de gran sala, donde hay unos comensales, bueno, todo es muy confortable. En algunas de las versiones ella pues echa una cabezadita, una siesta, en otras no, pero el caso es que para ella pasan unas horas, regresa a su casa, y a medida que va regresando hacia el barrio de San Juan, que es el núcleo más próximo al barranco, pues se va dando cuenta que aquello le resulta familiar, pero hay cosas extrañas, algo parece haber cambiado. Sus sospechas se confirman cuando ya llega al núcleo en sí, a las casas, y al entrar a su vivienda encuentra a una joven anciana que está en la cocina, pues sumida en la tristeza, y que es su madre, que ha envejecido 40 años. Es decir, para la niña han pasado apenas unas horas, para la madre, sin embargo, han pasado 40 años. Al final, Miguel, el pueblo se compadece, se enternece. El pueblo ha vivido durante ese tiempo también el duelo de esa pérdida, y deciden sellar una especie de pacto de silencio que proteja a la niña para que no se vea hurtada de esa infancia y de esa juventud, y pueda crecer con tranquilidad. Y no me digas que todo eso es mentira. Yo te diría que gran parte de todo este relato es ficción, es una hibridación de los relatos centroeuropeos, irlandeses, británicos, franceses, de encuentros con hadas, donde cuando entras en el reino de las hadas, y sobre todo si pruebas la comida, la bebida, o coges algún objeto, puedes quedar encantado, y parte de ese encantamiento tiene que ver con quedar atrapado en una especie de bucle en el espacio y en el tiempo. Eso forma parte de esos relatos, y de hecho hay un relato ya de ficción de Washington Irving, el gran escritor estadounidense, donde narra la historia de un leñador que bebe, que es convidado por los duendes del bosque, y pues se coge el hombre una buena borrachera, y cuando regresa a su pueblo han pasado muchos años también. Es decir, hay una distorsión del tiempo, ¿no? y del espacio. En el caso de Barranco de Badajoz, pues seguramente hay algo de esto que se coge de alguna tradición, o alguien de manera apócrifa lo incorpora, pero hay varios sucesos reales. Es decir, en el barranco cercano que está prácticamente pegado al Barranco de Badajoz, hay un relato de una desaparición de una niña durante varios días, que es encontrada dentro de una cueva. Es decir,
vemos que hay elementos, al cabo de 3 días, es localizada por un personaje muy interesante que Fernando Hernández, nuestro compañero, conoce muy bien, que es el andarín, que era un personaje muy envalentonado, pero que además tenía la habilidad de recorrer grandes distancias de manera mucho más rápida y misteriosa que cualquier otra persona. Y fue él quien se aventuró, quien se metió en una cueva y rescató a la niña al cabo de 3 días. Pues yo creo que este relato, junto con los propios de misterio del Barranco de Badajoz y esos elementos, como te decía, de la tradición élfica, pues se confluyeron ahí, se maridaron bien y dieron como origen este plato tan apetitoso que es la leyenda de la Niña de las Peras. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con José Gregorio González esta noche en Canarias, hablando de algunos de los misterios. Hay multitud de ellos. Estaría contigo 5 minutos, estaría 50 o 60. Hay un personaje, el superagente lagunero, Diego Correa. ¿Quién era este tipo? Bueno, yo sabía que este te iba a fascinar, sí, porque es que lo tiene todo. O sea, este personaje es de novela. Bueno, quizás el equipararlo a Jason Bourne puede parecer demasiado pretencioso, pero cuando conoces la vida de este lagunero, que era de padre castellano y madre mulata, que tenía una envergadura, que tenía un cuerpo que probablemente de unos 2 metros, un gran porte, que además era un personaje que desde pequeño despuntó como alguien hábil, como alguien muy inteligente, pero al tener una familia humilde, pues no pudo acceder con facilidad a los estudios, pero sin embargo, como le vieron espabilado, le permitieron estudiar, algo que a pesar de su humildad, pues hizo de él pues un personaje que a su cuerpo, a su intimidad, a la manera en la que podía intimidar físicamente, se añadía cierta destreza y cierta agilidad en el verbo. Se manejaba bien, básicamente, sabía leer, escribir. Fue un personaje, si no de una alta cultura, de una cultura muy por encima de la media. Y entre las peripecias, aparte de tener conexiones con la masonería, que en su tiempo también te podía permitir tener amistades que te facilitaban el camino en algunos ámbitos, pues entre sus peripecias está, por ejemplo, el haber participado en la famosa batalla contra el almirante Nelson, y atrapó a varios. O sea, él solo hizo varios prisioneros que le merecieron el reconocimiento del general Gutiérrez, que es un poco el que ha pasado a la historia como el gran héroe que repelió esa invasión de las tropas británicas, pero también pues hace un año le rindieron homenaje, o sea, hace un año simplemente, ¿no? Bueno, el caso es que este personaje tiene varias peripecias, y quizás la más extravagante es aquella en la que logró convencer al gobierno español para, en concreto al secretario de Estado, Eusebio Bardassi, para viajar en misión secreta hasta América con el objetivo de asesinar a Napoleón Bonaparte. Es decir, a Napoleón lo tenía que asesinar, evidentemente, en Francia, en Europa al menos. Ya Francia se estaba convirtiendo en una amenaza, o era una amenaza completamente declarada para España. Y este señor, Diego Correa, mejor dicho, propone a las autoridades una misión secreta que bautizó como el Vellocino de Oro, sufragada, es decir, subvencionada, lo que hoy llamaríamos fondos reservados, por el gobierno, para irse a Estados Unidos, establecer una serie de relaciones diplomáticas, y con la ayuda de los masones, de las sociedades masónicas de la época, perfilar el plan allí y viajar posteriormente hasta Francia para finalmente acabar con la vida de Napoleón. O sea, le creyeron, le abastecieron de dinero y de recursos, le renovaron la confianza al cabo de un tiempo, porque como no daba resultados empezaron a sospechar, y él logró persuadirlos de que todo iba sobre ruedas, le volvieron a proporcionar fondos, y salta a la vista que finalmente no asesinó a Napoleón, pero durante un tiempo se lo hizo creer al gobierno español, y eso no fue obstáculo, Miguel, para que sus relaciones diplomáticas, para esas relaciones, juegos de intereses, los mantuviese,
regresase a España, fuese incluso hecho prisionero en una cárcel de Gibraltar, la Cámara de los Lores mediara para que fuese liberado y terminase sus días pues en Manila, de algo así como embajador, de intendente de una provincia en Manila, de manera oficial, es decir, con puesto oficial, con financiación oficial, es decir, una aventura épica de película de un personaje que, bueno, que creo que lo tiene todo. Menudos personajes hay por ahí, sí. Como te digo, estaré contigo un montón de tiempo. En el libro recoges muchos capítulos diferentes de leyendas, de fraudes, de misterios, de más leyendas, místicos, objetos extraños y encuentros. Un encuentro con un caballero, gigantesco caballero oscuro. Quiero que me cuentes un poco esa historia. Sí, bueno, en el libro pretendí, Miguel, pues trazar una radiografía, ¿no?, de los múltiples aspectos en los que se manifiesta el misterio en Canarias, ¿no? O sea, hay un poco de todo, ¿no? Y los encuentros con criaturas o con seres un tanto peculiares también forman parte de este libro. Y este caso en concreto, el Caballero Oscuro, es un caso que nos proporciona un común amigo, que es Luis Javier Velasco. Se produce en los exteriores de un cementerio en el municipio de Galdar, un joven que lamentablemente falleció al cabo de unos años, siendo muy joven además, transitando en moto. Cuando se aproxima, había quedado con unos amigos, y cuando se aproxima por el exterior del cementerio, contempla una gigantesca figura, pero superior a los 3-4 metros de altura, completamente vestido de negro, en los exteriores del cementerio, inmóvil, como si se tratase de una estatua. Inicialmente hay un momento de duda acerca de si puede ser una sombra proyectada por el propio faro de la motocicleta, pero segundos después se percata de que no, de que aquello es algo real, ajeno a cualquier juego de luces y sombras, y presa del pánico se reúne con sus amigos contándoles, en un estado de agitación en el que nunca había sido visto por sus compañeros, contándoles el caso. Regresan al lugar y no hay ya ni rastro de esa gigantesca figura que con el paso del tiempo y tal y como se suceden los acontecimientos, cabría pensar que era un presagio, cabría pensar que era un aviso del trágico desenlace que viviría este joven, ¿no? Pero la verdad es que no lo sabemos. Forman parte de esos encuentros con seres imposibles que a veces se dan en Canarias, que tal vez es un caso concreto, específico, y no se vuelve a repetir, pero que tiene en el Caballero Oscuro una manifestación muy peculiar. Ahí hemos recogido danzas de duendes, por ejemplo, o casos muy antiguos como el de Juan Pérez, que fue atacado por un ejército de mujeres, curiosísimo, que iba acompañado, ese ejército, por lo que parecía un macho cabrío, ¿no? Un caso muy extravagante, muy peculiar, muy surrealista, que es obviamente un caso de otro tiempo, ¿no? Difícilmente hoy, no es que hoy no se puedan vivir estos casos, sino difícilmente hoy alguien contaría un caso de estas características, aun habiéndolo sufrido, ¿no? Pero bueno, ahí están las crónicas, ahí están los registros que nos permiten rescatar algunos episodios francamente increíbles. Hay muchos más temas de ovnis, de máquinas voladoras, etcétera, etcétera. Me gustaría tocar dos temas antes de que te vayas. El del Tesla canario. ¿Quién era este personaje? Clemente Figueira. Clemente Figueira, pues mira, fue un personaje que no nació en Canarias, pero que pasó muchos años en Canarias ejerciendo profesionalmente su profesión de ingeniero y también dando clases en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Instituto de San Agustín, bueno, uno de los pocos centros y de los más prestigiosos que existieron en aquel momento, ¿no? Hablamos el último tercio del siglo XIX y los poquitos primeros años del siglo XX. Y es recordado como un buen profesor. Fue el primero que instaló una estación meteorológica en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero ¿por qué lo incluimos en este libro? Porque está en esta galería de personajes extraños, de genios, de pícaros. En el caso de él, por haber sido un genio, porque construyó junto a un ingeniero alemán afincado en Canarias lo que él definió como una máquina generadora de energía perpetua, que
extraía la energía de la nada, es decir, del aire. No era de la atmósfera, no era de elementos químicos, no, sencillamente la extraía como si aprovechase el éter, por decirlo de alguna forma, extraía electricidad. Presentó la patente. Para presentar la patente en aquella época era necesario presentar planos, pero sobre todo, bueno, los planos se presentaban, estabas autorizado a presentarlos de forma incompleta para que no te copiara, pero sobre todo tenías que presentar una maqueta que funcionara, es decir, tenías que demostrar que de alguna forma aquello pues había funcionado. ¿Y funcionó? Pues lo debió de funcionar, porque presentó la patente, le fue admitida, se construyó un prototipo, según la prensa de la época, en un taller de Las Palmas de Gran Canaria. Curiosamente, Miguel, mira qué interesante este detalle, haciéndose abastecer de piezas que encargó fabricar en diferentes talleres de Francia, de Alemania y de la península ibérica, para que en ninguno de estos talleres tuviesen conocimiento de la totalidad de la maquinaria. Ensambló la máquina y se supone que la hizo funcionar. Bueno, se interesaron algunos bancos, según la prensa de la época, en invertir en el proyecto y nunca más se supo. Él regresó con nuevo destino a tierras peninsulares, muere al cabo de unos años en Barcelona. Incluso la patente la repatenta con otro nombre uno de sus socios, y no sabemos si se vuelve a construir, pero desde luego se pierde la memoria de este asunto. No sabemos qué fue lo que construyó. Se podría reproducir parcialmente hoy, pero como decimos, faltan piezas que la permitan hacer funcionar. Pero ¿por qué lo llamamos Tesla? No solo por ese genio y por lo que pretendió, sino porque el propio Tesla, en su correspondencia privada, habla de los experimentos de Clemente Figuera en Tenerife y en el Teide. Es decir, tuvo conocimiento de él y lo menciona en su correspondencia privada, con lo cual pues es una celebridad que en su momento generó una gran expectación en la prensa de la época y un debate muy interesante de seguir desde el punto de vista periodístico, que excede a los minutos o a las líneas que le podemos dedicar en el libro, pero que a nuestro juicio merecía estar en esta galería de canarios peculiares. Y terminamos, José Gregorio, si te parece, por el momento. En cualquier otra ocasión podemos retomar el asunto, si te parece, con los rodeos. Ese misterio inasumible, lo llamáis, 1977, uno de los accidentes más terribles de la historia de la aviación que ocurrió allí. Hemos tocado el tema de vez en cuando, porque parece ser que no está tranquilo el lugar, ¿no? Y tú das unos cuantos apuntes más. Existen vivencias que pocos conocen. En 30, un minuto, ¿qué vivencias son? ¿Siguen apareciendo esos seres? Sí, hay muchos fenómenos en torno a premoniciones, apariciones de seres, inquietud en los acuartelamientos cercanos, incluso en el propio personal del aeropuerto. Y muchas de estas cosas se han ido resolviendo con el paso del tiempo. Parece que se han ido cerrando puertas, se han ido encaminando los fenómenos, pero hace unos años conozco a una pareja, a un militar y a una psicóloga, que están protagonizando una experiencia que yo no me creía, ¿no? Una experiencia de mediunidad pura y dura. Ellos no eran medium, pero de pronto se ven involucrados en eso, se convierten en canales de los seres, de las entidades, de los espíritus que al parecer todavía estaban en el aeropuerto, y contactan nada más y nada menos que con el capitán del avión de la KLM, el que se supone que fue responsable en gran parte del accidente. ¿Qué me dices? De los Jumbo. Y ellos me cuentan una vivencia que de verdad, si no viniesen con las credenciales académicas y con el rigor que, por ejemplo, viene del ámbito militar en uno de ellos, yo no les habría prestado más allá de un respetuoso minuto, ¿no? Pero les escuché y me contaron esa historia, las pruebas que iban recibiendo de la autenticidad de lo que estaban viviendo, y de cómo en las Navidades de hace unos años ellos celebran una especie de encuentro, de ceremonia, por llamarlo de alguna forma, en la que el comandante Van Salen, desde la esfera espiritual, entendemos, esto hay que imaginarlo, claro, va despidiéndose de aquellos pasajeros y tripulantes que habían quedado atrapados en una especie de limbo permanente en el aeropuerto, y se va despidiendo de ellos, les va pidiendo disculpas por lo ocurrido y pasan al más allá. Se supone que a partir de ese momento el aeropuerto de Los Rodeos queda en paz, queda tranquilo, al menos con las víctimas
de ese accidente, pero no olvidemos, Miguel, que ese aeropuerto ha tenido otros importantes accidentes con muchas víctimas, con lo cual los fenómenos no es de extrañar que aún permanezcan. José Gregorio González, Canarias, 5 minutos de misterio. Le hemos dedicado un poquito más. Me hubiera gustado, bueno, y te emplazo para seguir con más minutos de misterio. Siempre que vamos a Canarias nos gusta abrazarte y estar contigo. Forma de contacto para la gente que quiera seguir conociendo cosas de esas islas prodigiosas con gente genial hasta un nivel inimaginable. Pues Miguel, lo más rápido es que nos busquen a través de la página web crónicasdesanborondón.ejo.com, www.crónicasdesanborondón.ejo.com, o en las redes sociales, que por ahí andamos también. Fuerte abrazo, enhorabuena por el libro, que sigamos. Muchas gracias, Miguel, un fuerte abrazo. Radio Nacional de España se mueve contigo. Biología, genética, astronomía, óptica. Nos hacemos preguntas de todas las ramas de la ciencia y buscamos respuestas. 2 trillones de átomos. Con David Sierra. Ponemos un granito de arena a la divulgación científica. Los domingos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y recuerda, Mitos del Deporte, los lunes a las 2 de la madrugada. Radio Nacional de España. Sigue el viaje. Ahora nos vamos, seguimos de turismo. Un turismo muy especial, oscuro, llama nuestra invitada. Con ella os dejamos en sitios poco recomendables, pero que se visitan. Y nos vamos hasta Barcelona a encontrarnos con nuestra siguiente compañera. Miriam, ¿de verdad hay tanta gente a la que le gusta hacer este tipo de turismo dark, que tú llamas? Sí, buenas noches. Sí, tanto que hay. Muchísima más de la que nos pensamos. Y cada día más, ¿no? Porque parece que es una cosa que se está poniendo de moda. Sí, el turismo dark, el turismo oscuro está bastante de moda. No es una cosa que nos hayamos inventado nosotros hoy en día, ya hace mucho tiempo que funciona. Lo que pasa es que muchas veces está escondido. No sabemos ni siquiera que estamos haciendo turismo dark y lo estamos haciendo cuando estamos visitando el campo de concentración de Auschwitz, por ejemplo, estamos visitando un cementerio o incluso visitando la zona de donde estaban las Torres Gemelas, la zona cero de Nueva York. Miriam del Río, nuestra compañera periodista, escritora e investigadora y guía de ese tipo de turismo. Buenas noches, bienvenida al Espacio en Blanco. ¿Dónde nos vas a llevar hoy, Miriam? Y os llevo a San Petersburgo. Qué bonito sitio, ¿no? Sí, allí se encuentra una de las exposiciones más sorprendentes y extrañas del mundo. Es el Kunstkamera, o Sala de Creaciones Curiosas, como también se le conoce, y fue un lugar que se creó en 1714 por deseo del zar Pedro el Grande, que además fue el primer museo creado en Rusia, ¿no? Y hay que recordar que Pedro pues fue la figura más relevante de la dinastía de los Romanov, que solía viajar muy a menudo. El hombre pues era muy inquieto y durante sus viajes pues iba absorbiendo todo tipo de costumbres y tradiciones de los lugares que iba visitando. ¿Es un museo, Miriam? ¿Se puede visitar? Sí, es un museo visitable, sí. Y es muy chulo, es muy interesante porque, la verdad es que este hombre se dio cuenta de cómo iban proliferando en Europa una serie de gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas, como también se les llamaba, ¿no? Quedó como unos pequeños museos que guardaban todo tipo de curiosidades y rarezas. Y estos espacios, fueron apareciendo entre el siglo XVI y XVII y fueron importantes, ¿no?, para el desarrollo de la ciencia, ¿no?, en la sociedad del momento. Y pues lo que iba haciendo el zar era ir almacenando objetos curiosos de sus viajes, los que él encontraba relacionados con diversas culturas, con tribus, con piezas científicas, animales disecados, elementos anatómicos, ¿no?, que a él le parecían interesantes, y así pues poco a poco fue creando su propio gabinete. Y esta colección hoy en día la podemos encontrar porque ha sido absorbida por el Museo de Antropología y Etnografía de la ciudad. Veo aquí que tenía fetos en formol, animales disecados, especímenes raros que encontraba por ahí, ¿verdad?
Sí, es una mezcla muy ecléctica de objetos, ¿no? Pues esto, los fetos humanos, algunos con deformidades, animales con anomalías anatómicas como bicéfalos, ¿no? Extremidades amorfas. Claro, para la época pues todo esto era una rareza. Habían piezas de laboratorio raras, armamento, especímenes inclasificables. Bueno, incluso se dice que durante los primeros años de la colección, Miguel, en el museo incluso se exhibían seres vivos. ¿Qué me dices? Es decir, niños con malformaciones físicas de nacimiento que, bueno, pues vivían cerca de la ciudad y recibían un salario por ser un elemento más del museo. Increíble. Y supongo que mucha gente del público quería verlo, ¿no? Como una forma de evasión. Sí, a ver, la realidad es que la colección fue tildada de monstruosa e inmoral, por supuesto, pero todo el mundo iba a verla. Vale. ¿Esto lo había en otras partes del mundo? Sí. Esto sucedió en muchos lugares, ¿eh? Estos gabinetes empezaron siendo colecciones de la aristocracia, bueno, que ellos iban almacenando y que al final se terminaron convirtiendo en exposiciones abiertas al público que, bueno, aunque se centraban más en la parte científica, pues también era posible encontrar objetos relacionados incluso con el ocultismo o la magia, como supuestas botellas con sangre de dragón, el esqueleto de un unicornio o la cola de una sirena petrificada, ¿no? Imagínate. Estos gabinetes, bueno, destilaban como un halo de misterio, ¿no? Que invitaba al visitante, pues eso, a dejar volar la imaginación, a trasladarse a otro lugar, pues viendo objetos raros, extravagancias de la naturaleza, y ya les daba igual, ¿no? No les importaba si eran reales o no, sino la experiencia, lo que estaban sintiendo cuando visitaban ese lugar. Por lo que, claro, muchas veces, más que difusión de la ciencia, estos gabinetes lo que buscaban era, pues, atraer a un público muy interesado en estos tipos de objetos, ¿no? Criaturas insólitas, porque, claro, evidentemente un feto en formol o una supuesta sirena petrificada, pues te van a traer más que una colección de mariposas africanas, claro. Creo que en el Museo Roca de Barcelona también tenía este tipo de cosas. Sí, porque claro, estos cuartos de maravillas al final desaparecieron entre el siglo XVIII y XIX, ¿no? Lo que pasa es que los objetos que fueron considerados más importantes o más interesantes fueron absorbidos, ¿no? Por los museos de arte y ciencias naturales. Después, con el tiempo, otros museos pues fueron apareciendo un poco como herencia de esos gabinetes de curiosidades, como el Museo Roca que tú comentas, ¿no? Que además surge, si no recuerdo mal, en el 1900 y donde, por lo que he leído, se exhibía una araña gigante de Japón, unas hermanas siamesas, dibujos con primeros planos de genitales afectados por enfermedades venéreas, por ejemplo, figuras de cera desnudas abiertas en canal que mostraban, pues eso, un interés, yo creo, más basado en el morbo que en el interés médico, pero bueno, por conocer la anatomía humana. También hay que pensar que era la época de las exposiciones universales. En el caso de Barcelona, pues 1888-1929, ¿no? Había mucha fascinación por los avances científicos, así que lo que empezó siendo una exposición pues para la burguesía, al final se convirtió en un éxito entre las clases populares. Al final este museo cerró, y todas las piezas quedaron olvidadas aquello, pues bueno, en un almacén, hasta que alguien las compró en los 90, intentó revenderlas, pero como nadie se interesaba, las terminó comprando un coleccionista privado en Bélgica, y ahí siguen. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche con Miriam del Río, con una especie de guía de un turismo diferente. Cambiamos, si te parece, de paisaje y nos vamos hasta un bosque. El bosque que se llama de los suicidas. ¿Dónde está situado? Sí, pues este bosque es el bosque de Akigara. Es un lugar que está cercano a la falda del monte Fuji. Nos situamos a unos 100 kilómetros de Tokio, más o menos, ¿no? Y es el lugar que tristemente escogen decenas de personas cada año para quitarse la vida. De hecho, es uno de los lugares con el índice de suicidios más elevado de toda Asia. Y es que hay que tener en cuenta que la cultura japonesa pues es una cultura muy interesante, que además hoy en día está muy de moda, pero que al mismo tiempo es una cultura muy reprimida, que rara vez expresa sus sentimientos ni da muestras de afecto en público. De hecho, está mal visto cogerse de la mano, darse un beso, bueno, aquello ya es imposible, ¿no? Es una cultura muy obsesionada con el trabajo, con el rendimiento laboral, que lo es todo en definitiva. De hecho, casi no tienen ni días libres, ¿no? En su mente solo piensan en trabajar y trabajar. Y no porque quieran ya, sino porque es el engranaje social
que les lleva a ellos y no te conviertes en un problema para tu compañero que ha de hacer tu trabajo y el suyo. Y para que te imagines un poco, Miguel, en Japón se suelen trabajar unas 12-13 horas al día, más o menos, y nunca te vas de la oficina antes que tu jefe. Porque, claro, además, como él también se añade horas extras para quedar bien con la empresa, pues imagínate, al final no se va nadie a casa. Y se hacen como unas 80 horas extras al mes aproximadamente. Es la cultura laboral del país, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve en Japón, pues explicarle a un grupo de japonesas pues que yo tenía un mes de vacaciones y, bueno, se llevaron las manos a la cabeza y alucinaron completamente, ¿no? Porque me dijeron que solamente tenían una semana y rabiando, ¿no? Es una locura, ¿verdad? Tener un mes de vacaciones. Sí, de hecho, Japón es el país que menos duerme del mundo. Seguro que has visto alguna vez esa imagen en YouTube o en algún lugar de esos japoneses durmiéndose en el metro, sí. haciendo cabezadas. Pues son los microsueños, ¿no?, que ellos llaman, y ellos lo consideran bien, está bien que tú te duermas en el metro, porque eso es significa que has trabajado mucho en tu empresa, que has sido una persona, pues bueno, que ha llegado al objetivo y que ahora estás durmiendo porque lo necesitas, ¿no? Por tanto, hay una gran obsesión con la disciplina, con la eficacia, con la honradez en el trabajo. Has de ser muy responsable para que todo funcione, y eso al final pues termina pasando factura, porque te genera mucha presión, nervios, inseguridad, angustia, y al final eso aumenta por el hábito de no lamentarse y de no expresar prácticamente ningún sentimiento. Eso al final explota y desencadena un estado crítico que muchos no superan y que finaliza en el suicidio, ya que ellos no ven ninguna salida más, y para ellos es una vía de escape honorable, sin embargo, para que te hagas un poco la idea, para no provocar ningún inconveniente a los familiares, estas personas lo que deciden es marcharse a este bosque, al bosque de Kigara, y colgarse de un árbol o tomarse un blister de pastillas o cualquier otra cosa que se les ocurra. Porque hay una cosa interesante, es decir, si alguien decide suicidarse en Japón... Espera, atentos a lo que va a contar, que cuando lo he leído me he quedado alucinado. Cuando alguien decide suicidarse en Japón... no se va a tirar a las vías del tren si puede evitarlo, ya que si lo hace, la familia del suicida se va a ver obligada a pagar una indemnización a la empresa ferroviaria y a todos los pasajeros que por su culpa hayan sufrido retrasos y hayan llegado tarde. Casi nada. De un tiempo a esta parte también se han dado cuenta que aquellas personas que finalmente llegan a jubilarse, pues el vacío experimentado por dejar el trabajo es tan grande que tienes una presión que no soportas no estar trabajando. Y eso es en parte otro de los motivos de la gran cantidad de suicidios de ancianos que hay cada año, ya que no puedes vivir sin trabajar. Ya. ¿Y por qué en ese bosque? ¿Qué tiene el bosque? ¿Es un centro especial de energía o algo? Sí, se cree que es un lugar pues que emana ciertas, se cree que es un centro telúrico, que hay una confluencia de energías positivas, negativas, que aquello crea un magnetismo especial. De hecho, las personas que han entrado, se han internado en el bosque, yo no lo hice, me quedé en la entrada porque consideré que no era necesario, pero cuando uno accede, ya para empezar, en la entrada hay unos carteles que te indican: no lo hagas, piensa en la gente que te quiere, piensa en las cosas buenas de tu vida, busca un motivo para seguir. Esto escrito por el mismo gobierno japonés, ¿no? Uh-huh. Eso está en la entrada del bosque. Y si tú ya te entras en la parte más profunda, es donde ya te encuentras por los cuerpos colgados en los árboles y, bueno, todas las pertenencias de las personas, y cada X meses el gobierno tiene que hacer batidas en la zona para retirar todos esos cuerpos, porque, claro, es un espectáculo difícil de digerir, ¿no? Ya te digo, no me pareció necesario adentrarme, pero ya de por sí el lugar imponía bastante. De hecho, me pareció muy raro no escuchar, por ejemplo, ningún pájaro, ningún ruido de animal. Era como un silencio que te retumbaba en los oídos. Y lo que te decía, las personas que se han adentrado han dado cuenta de que, bueno, pues no les funcionan las brújulas, o los teléfonos móviles pues no funcionan bien, que ya te digo, podría ser un poco pues este punto telúrico donde puedan confluir esas líneas de energía que actúen como centro magnético, ¿no? Lo que explicaría un poco que los teléfonos no funcionen o que las brújulas se puedan estropear. Pero bueno, de hecho, hay algunos poemas japoneses antiguos que ya hablan de este bosque como un lugar maldito y condenado a las sombras, o sea que ya te están avisando un poco, ¿no? Te lo puedes creer o no, pero el simple hecho, ya te digo, de estar cerca del bosque, pues te hiela el cuerpo. Y es que en este lugar, ya que el suicidio es una práctica habitual en Japón desde tiempos inmemoriales, pues en el Japón feudal, durante la época de las epidemias o las hambrunas, las familias más pobres practicaban el ubasute, es decir, abandonaban a su suerte en este bosque a los ancianos y a los niños que no podían mantener.
Era como una especie de eutanasia lenta, para que te hagas a la idea, ¿no? Por eso digo que en Japón se tiene un concepto muy distinto de la muerte y es muy tolerante con el suicidio. Bueno, los samuráis, cuando practicaban el harakiri, ¿no?, se clavaban la daga en el estómago para evitar ser capturados o para no deshonrar al señor o a la familia. En una época más reciente, pues los kamikazes, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, que se lanzaban en picado, ¿no?, contra los buques, pues son otros ejemplos de suicidios aceptados y normalizados. Incluso te iba a decir, hay un libro, ¿no?, un manual que habla del suicidio. Sí, te iba a decir más, que en la década de los 90 se escribió este libro, ¿no? Manual completo del suicidio. Tú imagínate cuando un libro ya se titula así. Pues el libro vendió millones de copias, ¿no? Y contenía descripciones explícitas sobre las distintas formas de quitarse la vida, pues con sobredosis, ahorcamientos, envenenamiento, bueno, lo que sea, y te daba información práctica además del dolor que te iba a causar cada método, ¿no? Y del esfuerzo que ibas a necesitar con cada uno para llevarlo a cabo. Imagínate, sí. Bueno, el manual hoy en día está prohibido en Japón, ¿eh? Aunque se puede encontrar en el mercado negro, incluso de segunda mano, pero vaya, está prohibidísimo hoy en día. Este es nuestro paseo esta semana con Miriam del Río. ¿De verdad, Miriam, hay gente a la que le gusta hacer este tipo de cosas, visitar ese tipo de lugares? ¿Le da morbo, le da marcha? Sí, hay personas que están interesadas en esa parte más morbosa y después hay otras personas que están interesadas en la parte más histórica y más cultural de entender el por qué en ese lugar se llevan a cabo pues esos hechos, esos suicidios en este caso, aunque no siempre tienen que ser hechos trágicos, ¿no? También puedes visitar simplemente un cementerio porque te atrae la arquitectura, te atrae los personajes que están enterrados o la historia del lugar, por ejemplo, el cementerio judío de Praga, ¿no? Por ejemplo, que tiene muchísima historia y es muy interesante. Por tanto, hay mucho tipo de turismo dar, no solamente tiene que ser el morbo, sino también puede ser un turismo histórico, cultural también. Vale. Terminando, ¿tú haces eso por Barcelona? ¿Enseñas ese tipo de lugares así oscuros o también, enseñas también cosas bonitas? Bueno, bonitas, todo es bonito en Barcelona. Sí, yo soy guía cultural en Barcelona y no enseño cosas dark solamente. Enseño, sí es verdad que llevo a personas pues a visitar los cementerios que tenemos aquí, el cementerio de Poblenou, que es muy interesante, el Museo de Cera, que tiene una historia muy oscura detrás y es un lugar muy intrigante además. Y visitó el anfiteatro anatómico, del cual creo que te he hablado alguna vez, donde se hacían disecciones humanas en el siglo XVIII, el Hospital del Tórax de Tarrasa, que como sabrás tiene mucha mitología detrás, sí. ¿No? Por tanto, estos lugares sí, evidentemente, son los que visito, pero también visito otros que son bonitos y agradables, ¿eh? Vale, todos son bonitos. Algún día me encantará que nos guíes por esos lugares, ¿vale? Pues te llevo cuando quieras. ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, en GoBCN, rutas.com. Perfecto. Miriam, te espero para que nos sigas llevando de viaje a esos lugares oscuros o, bueno, diferentes, que siempre son interesantes alternativos, digamos. Sí, señor. Feliz año y que sigamos juntos descubriendo Barcelona y otros muchos lugares del mundo. Un placer, Miguel, un abrazo. Hasta pronto, un beso. Termina nuestra primera hora, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero tras la actualidad el viaje continúa, tenemos todavía nuevos destinos esperándonos. Nos aguarda el guardián del cementerio y después unas islas mágicas maravillosas, las Galápagos, con un guía exclusivo que nos va a contar algunos de sus secretos. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram y nuestro teléfono de WhatsApp 633 50 50 11. Volvemos enseguida, el viaje continúa, no te lo pierdas, estás invitado. Tras las noticias, la actualidad, regresamos, pasan algunos minutos de las 3, las 2 en Canarias y es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en Radio Nacional. Y el viaje continúa, nuevos destinos van a aparecer ante nosotros y para comenzar
Nos vamos con el guardián del cementerio. Ya veréis qué curiosas historias nos cuenta. Junto a él nos espera un nuevo misterio. Nunca más apropiado que hoy ese paseo que nos damos con el guardián del cementerio, Sergio Calle Llorens, porque nos va a llevar a un lugar que tiene que ver con él. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Perfecto. Acabas de llegar de viaje y a punto de irte de viaje de nuevo. ¿El próximo destino dónde te vas? Bueno, ahora después de estas aventuras que estoy teniendo en Gran Bretaña, vamos a Dinamarca, vamos a Escandinavia. Dinamarca. Algún día tendré que irme contigo por ahí, a esos lugares que yo no conozco, porque conozco muy poco de Europa, para que me lleves a estos sitios que nos participas a través de esta sección en el programa, ¿te parece? Cuando quieras, para mí será un completo honor. Y para mí. Hoy nos vamos a un cementerio que tú conoces muy bien, en Edimburgo, ¿no? ¿Cómo se llama? Greyfriars es un cementerio mágico situado en el corazón de la capital de Escocia, Edimburgo, que probablemente encierra una de las historias más espeluznantes de las que yo he tenido ocasión de investigar y de vivir. Greyfriars, en Edimburgo. ¿Se puede visitar normalmente? Sí, completamente. Además hay que decir, y yo que me dedico mucho al tema de los tours, tanto aquí en España como en el extranjero, los británicos tienen un salero especial para estos temas y les encanta organizar ghost tours de misterios sin ningún problema. Y la verdad que se les alabo el gusto porque los hacen muy muy bien y de forma muy profesional. Y este cementerio concretamente es mágico. ¿Cómo me gustaría ir a uno de esos? Nos situamos, noche fría, niebla, un poco de ambiente de ese extraño y nos vamos al cementerio enseguida. Frío y lluvia, y caminamos por el cementerio de la mano de este guardián. Sergio, cuéntanos. Bueno, pues estamos en una madrugada de 1988, en la cual pues arrecia el frío, está lloviendo, y un señor, un homeless, una persona que no tiene casa, decide pasar la noche en el cementerio, en Greyfriars. Es un cementerio en el cual nadie en su sano juicio le gustaría pasar porque encierra una leyenda realmente espeluznante. Sin embargo, bien por el frío o bien porque iba esa noche a buscar algún tipo de cosa que pudiera robar, ese señor decide traspasar las puertas del camposanto y forzar el candado del mausoleo de George Bloody Mackenzie. ¿Consigue entrar al mausoleo? Pues él entra, no se sabe muy bien, como digo, si quería robar algo, quería pasar allí la noche, probablemente más lo segundo, vamos a pensar bien de él. Uh-huh. Y el caso, desde que entra, él declara que ve como una especie de extraña fuerza en el lugar, y cuando empieza... Lo peor es que desde ese día, desde 1988, se han registrado más de 1000 casos en los que visitantes de este singular camposanto escocés han sufrido arañazos, golpes, quemaduras, mordaduras, desmayos, náuseas y ataques de todo tipo. Toda una serie de ataques que han sido obviamente registrados por las autoridades del propio camposanto. Y aún así, la gente sigue yendo porque le gusta el sitio. Es un sitio espectacular. Está situado en una plaza de Edimburgo mágica que tiene, por cierto, una estatua de un perrito inocente que parece vigilar al cementerio más encantado del mundo. Creo que el tema llamó tanto la atención que quisieron incluso hacer un exorcismo al lugar. Sí, por supuesto. Había un sacerdote, se llama Colin Grant, bastante interesado en estos temas, que decide realizar un exorcismo en el lugar, después de todas estas cosas que iban apareciendo en la prensa, ¿no? Le acompaña, básicamente, para registrar el acontecimiento, a una periodista de un medio escocés, se llama The Scotsman, y ella, Susan Barrell. Bueno, él empieza pues con agua bendita a bendecir el sitio, y empieza él a sentirse mal, como si una fuerza le estuviera persiguiendo. Tiene visiones, y cuando termina, después de 2 largas horas bendiciendo y haciendo esta especie de protección
del camposanto le dice a la propia periodista que teme por su vida. Regresa a su casa y ¿qué ocurre? Pues regresa a su casa, nadie le vuelve a ver porque días más tarde se ha encontrado muerto en su domicilio. Curiosamente, los vecinos han escuchado voces extrañas y aullidos de un perro. El caso es que Colin Grant, el bueno de Colin Grant, encuentra la muerte y hasta día de hoy nadie sabe exactamente lo que ocurrió en aquel oscuro domicilio en el cual habitaba el pobre sacerdote. Hay una serie de teorías, ¿no? Si fueron los fantasmas de ese lugar, si había una lucha mientras hacía el exorcismo entre el bien y el mal, ¿no? Exactamente. Aquí lo que estamos hablando es lo que se preguntaba la propia prensa de Escocia, si los propios fantasmas habían tenido algo que ver en la muerte del sacerdote. Para mucha gente es evidente que algo tuvo que ocurrir. Obviamente también hay que decir que este sacerdote estaba muy sugestionado por lo que había acontecido, la experiencia que había tenido en este cementerio de Greyfriars. Lo que sí es cierto que hay tantas teorías sobre lo que podría haber acontecido a este señor que siempre tenemos que volver nuestra mirada al pasado. Porque Josh Mackenzie, es decir, el lugar que fue asaltado en esa tumba, era un señor, a pesar de ser un erudito, jurista, abogado, hombre de letras y hombre del rey fiscal, en una guerra de religiones, teniendo a Carlos II como monarca inglés, pues este señor mandó a matar a todos los covenantes presbiterianos de Escocia. ¿Qué son los covenantes? Covenantes eran unos señores presbiterianos que básicamente tenían otra idea de lo que era la religión. Ellos no aceptaban que hubiera, por ejemplo, el rey de Inglaterra fuera la cabeza visible de la iglesia. Uh-huh. Y entonces le dijeron, bueno, nosotros más o menos te aceptamos como rey, pero no queremos que usted, majestad, se meta en nuestros asuntos religiosos. El rey no aceptó ese desafío de estos escoceses y Josh Mackenzie los mandó a apresar, los puso en una cárcel justamente en ese cementerio, justo al lado, y los torturó. Y algunos, obviamente, fueron ajusticiados en el propio cementerio, que por cierto tiene 800 tumbas, pero hay más de 500.000 de personas, se calcula, debajo de este cementerio. ¿Qué me dices? ¿Solo hay 800 y se cree que hay más de 500.000? 500.000 de... Lo que pasa que como es un sitio religioso, no se puede hacer ninguna excavación arqueológica que determine cuántas personas, pero se habla de 500.000 de personas, de almas allí enterradas. Una cosa increíble. Quizá todas esas almas que sufrieron ese tormento sean algunas de las que se están manifestando. Pues podría ser. De hecho, Mackenzie, en el cual su familia nunca llegó a sospechar su lado más oscuro, más perverso, más sádico, se hizo enterrar en este mausoleo enfrente de sus víctimas, a las que él había torturado y matado. Muchas murieron por las torturas. Y además de estar en el lugar de ejecución, es que ahí estaba la prisión de los covenantes. Y concretamente también en este lugar, muy cerquita, hay un manicomio cercano con una historia terrorífica que algún día, si me dejáis, os contaré también. Será un placer. Tremendo. Hay que decir también que la ciudad de Edimburgo posee una universidad que tiene que ver con estos temas. Sí, estamos hablando, y eso es muy importante comentarlo, que es de las pocas universidades del mundo que cuenta con una cátedra, con unos estudios de parapsicología. Aquí se toman estos asuntos muy en serio y básicamente, a diferencia de España, pues ellos, su ley establece que cuando ocurre algo, un hecho luctuoso o un fenómeno paranormal, se tiene que informar al inquilino. Es algo que se da en derecho anglosajón, algo que no se da en España desde que adoptamos el Código Napoleónico. Y esto es algo bastante interesante para ellos. En cualquier caso, la forma que tienen los anglosajones de tratar estos temas es realmente peculiar. Nosotros simplemente establecemos los hechos, los investigamos, y por supuesto tienen que ser nuestros queridos oyentes los que lo juzguen. Pero es cierto que, como dicen en Escocia y en Irlanda, los fantasmas existen y solamente se necesita un buen narrador para que la vida de estos señores, de estos entes,
vuelvan otra vez a la vida. Algo que esta noche ha ocurrido contigo, Sergio, al contarlo. Para terminar, 2 cositas. Parece ser que la autora de ese famoso libro, Harry Potter, encontró ahí algunos lugares que le sirvieron de inspiración. Sí, realmente el sitio es absolutamente mágico, espectacular. De hecho, no muy lejos de allí también es un castillo que también está encantado, muy cerquita. Y la propia autora de Harry Potter, que por cierto cuando empezó a escribir los libros vivía básicamente en la indigencia, afortunadamente pues su pluma la sacó del anonimato y de esta mala vida. Tengo que decir que solía caminar por este cementerio y muchos de los nombres de sus novelas están inspirados en estas 800 tumbas que aparecen en este camposanto de Greyfriars de la capital de Edimburgo. ¿Algún día nos dejarás que vayamos contigo? Por supuesto, pero la pregunta es obligada. ¿Pasaríais vosotros y nuestros oyentes una noche cerrada de invierno escocés en ese cementerio? ¿Os atrevíais? Me lo estoy pensando. Seguro, contigo seguro que sí. Claro que sí. Forma de contacto, Sergio. Bueno, pues estoy en la página de Facebook del El Descodificador de Misterios y también en mi blog Rebelde del Sur me pueden encontrar y contactar conmigo para lo que quieran. Gracias, guardián del cementerio. Buenos viajes, que vengas de nuevo a contarlo aquí en el Espacio en Blanco. Un placer. Buenas madrugadas. Te doy un fuerte abrazo. Hasta prontito. Un fuerte abrazo. Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Así suena el templo hindú de Chinatown en Singapur. Luis Calderón en Singapur, para Espacio en Blanco. Guía del... Esa ausencia del miedo es lo que asombra en Galápagos, lo que lo convierte en un lugar único en el mundo. Un lugar que vamos a visitar de la mano de nuestro próximo invitado. Estamos en la isla de San Cristóbal, en un lugar que lo llaman Tijeretas, en un mirador al lado de la playa, la primera playa donde llegó Charles Darwin en las Islas Galápagos, con Valerio Repetto, nuestro embajador. ¿Ni tu nombre completo? Valerio Graco I, príncipe de Santa Cruz, conde y duque de Floriana, caballero de Cristóbal, señor de Barrington y Española. Bienvenido, Miguel Blanco, a las Islas Galápagos. Un placer, y un placer sobre todo tenerte a ti como embajador en este lugar. Dime, ¿qué son las Islas Galápagos? Las Islas Galápagos es un conjunto de 100 islas que le pertenecen a todos los seres humanos de este planeta. Las Islas Galápagos es una maravilla en la que todos tenemos la responsabilidad de cuidarlas. Es el último ícono de la naturaleza en el que todos tenemos un granito de arena. Bienvenido. Valerio, ¿por qué estas islas se han desarrollado de esta manera? Y no, como te preguntaba, la isla de Pascua, las Canarias, las Azores, que también están en medio del mundo. ¿Qué tienen de particular? La particularidad de las Islas Galápagos se basa en que estamos en el centro del mundo. Estamos en la confluencia de todas las corrientes marinas del Pacífico, las más importantes, como por ejemplo la corriente de Coco, la corriente pacífico-oceánica, la influencia de Humboldt que viene desde el Antártico. Todas confluyen en el archipiélago. La distancia que nos separa de 600 millas, 1000 kilómetros hasta el continente sudamericano, que en este caso sería el Ecuador continental, la distancia hace también que el aislamiento se prevalezca el ambiente natural de esta manera pristina. Hemos cambiado de escenario, estamos ahora en el centro de interpretación y hay un montón de frases aquí. Dicen, hasta ahora el futuro de los humanos dependía de las islas, hoy el futuro de las islas depende de los humanos. Antes este lugar era eso, una tabla de salvación para los que navegaban por el Pacífico.
Siempre ha sido muy solicitada las Islas Galápagos desde que se fueron encontradas por equivocación por Fray Tomás de Berlanga en 1535. ¿Por qué por equivocación? Viajaba, el Bishop viajaba desde Panamá hasta Lima. En su travesía se perdió y por equivocación encontraron las islas. Él las describe como el infierno en la tierra. Luego nos damos cuenta que nosotros somos los humanos que tenemos que cuidar estas islas que les pertenecen a todos en este mundo, básicamente. ¿Y el infierno en la tierra por qué? ¿Por qué es tan agreste? Hemos visto cuando paseábamos que solamente hay pequeñas pasarelas y el resto es tremendo entrar por ahí. No solamente lo agreste, sino lo joven que son las islas. Las islas son bastante volcánicas, activas, están vivas, se están moviendo, se mueven 7 centímetros al año. La vegetación es sin lugar a duda una de las maravillas de este mundo, pero a su vez también es de difícil acceso, prácticamente imposible de penetrar por un humano. Así que las especies se han mantenido también protegidas por esta barrera, ¿no? Que es básicamente un candado, digamos, una fuerza que los protege internamente. ¿Quiénes fueron los primeros humanos en llegar, aparte de ese sacerdote o ese fray que llegó? Los primeros con registro son los que la descubren, Fray Tomás de Berlanga, en 1535, pero los que más la comienzan a visitar son los ingleses, los franceses, los españoles, que comercializaban entre California, Ecuador y Perú. Todo lo que salía de Ecuador y Perú se tenía que pasar por Panamá. Entonces esto se convirtió como en la autopista comercial entre Estados Unidos, California, en esa época era prácticamente un país independiente. Ese tramo en el Pacífico, el ideal para parar, para esconder, para protegerse, es Galápagos. Los nuevos residentes, los nuevos habitantes, los nuevos visitantes, como los norteamericanos cuando pusieron su base militar en la Segunda Guerra Mundial, era básicamente también por la distancia que hay con Japón y la cercanía que hay con Panamá. Entonces, estratégicamente las islas están ubicadas en un lugar ideal. Geográficamente son unas islas localizadas en el lugar perfecto. Hay historias de piratas también en estas islas, ¿no? Llegaban los piratas y escondían tesoros. Bueno, los piratas siempre han estado circunnavegando el archipiélago desde la historia que fue encontrada en 1535, 1600, 1700, 1800. Son cientos de años que son los bucaneros, los piratas, los corsarios, todos los que han visitado las islas, y muy probable también que hayan también tenido la oportunidad de poderlas enterrar, guardar, esconder en tantas cuevas, túneles. Y la idea romántica de los piratas cuando esconden sus tesoros. También hay tesoros que son ridículos también, como han encontrado mermelada. Cuán valioso tiene que haber sido para entonces un poco de vitamina C y una cucharada de dulce. Por supuesto también se han encontrado valiosos tesoros, digámoslo de esta forma, invaluables no solamente por su valor económico, sino también por su valor cultural. En donde tú vives, en Santa Cruz, dices que de repente aparecen unas luces que son como la representación o el aviso de que ahí hay algo enterrado, algo importante. Es un mito urbano, las luces que provienen de los entierros de los piratas. Se cree que estas luces provienen de los gases que produce el oro, de los gases que producen las piedras preciosas. La verdad, desde niño yo he tenido las experiencias de poder ver este tipo de luces. No hemos tenido la oportunidad de desenterrar o hacer un hueco en el lugar donde se han aparecido las luces, porque si no son nuestras propiedades y en las que han aparecido estas luces en nuestras propiedades, básicamente se ha construido y no se ha podido llegar al punto en que se ha hecho una excavación o algo por el estilo. Pero todavía quedará en el mito urbano y quedará siempre en nuestras conciencias de que hemos visto algo, y ese algo probablemente es de lo que nos han contado los historiadores o los antiguos, los viejos, los pescadores, los primeros colonos, que siempre nos van a llenar con sus historias que se las tenemos que pasar a nuestros hijos también, ¿no?
Luego hablaremos de desapariciones y de extrañas apariciones incluso. Aterrizamos en la isla de Baltra y decías que la isla de Baltra era una isla que se le habían dado a los americanos y la habían arrasado para hacerla plana en la Segunda Guerra Mundial. No hay un registro estadístico de cómo fue el hecho de aplanar la isla, porque la isla es una isla muy plana. De hecho, es un levantamiento geológico. La isla es bastante plana, pero para poder hacer y construir las pistas de aterrizaje, tuvieron que tener maquinaria muy pesada para poder remover esas piedras. Por ende, tuvieron que haber sido bombardeadas en ciertos lugares, y que si uno camina por el lado sur de la isla Baltra, uno se puede dar cuenta que ha sido bombardeada esa isla. Han pasado las décadas, han pasado muchísimos años, y es entonces cuando la naturaleza poco a poco se ha ido regenerando, se ha ido recuperando, y el humano ahora está empezando a hacer técnicas de recuperación con repatriación y etcétera, ¿no? Trabajando para la naturaleza. Es por eso que los letreros ahora dicen que es el humano el que tiene que ayudar a la naturaleza. Está en nuestras manos. ¿Cuántas islas hay habitadas en Galápagos? Nosotros en el archipiélago tenemos 100 islas, de las cuales son 13 islas las principales, las más grandes, digámoslo así, pero las que están habitadas son solamente unas cuantas. Del 100 islas, solamente Santa Cruz, que es la capital económica, San Cristóbal, que es la capital política, Isabela, Floreana y en Baltra, que es una población satélite, que son más que todo son militares y marinos. El resto está deshabitado absolutamente. Decías que el 97% es parque natural y el 3% está habitado por humanos en las islas. Así es, el 97% corresponde al área del Parque Nacional Galápagos, y eso es intocable, eso es intocado, y el área que está designada para el ser humano es el 3%, que es lo que básicamente comprende lo político, que es la provincia de Galápagos. Los cantones y las parroquias están incluidas en ese 3%. La zona de la agricultura, la zona de la ganadería, la zona que le corresponde al ser humano es el 3% de todo el archipiélago. ¿Y cuánta gente habita en las islas? Sí se sabe. La ciencia cierta con los últimos censos, que no son números reales, estamos hablando de unas 35,000 personas. Pero realmente con la migración, con los poderes que han pasado en el continente, son fuerzas políticas, son fuerzas económicas las que han obligado a la migración, y por ende las nuevas leyes que tiene el Parque Nacional Galápagos, la provincia de Galápagos, más claro, es simplemente para poder frenar un poco la migración. Hay bastante gente, y el círculo de la gente no puede crecer porque el resto es parque nacional. Seguimos, Valerio, hablando de animales. Hemos encontrado una gran variedad de especies que se acercan a los seres humanos. Los leones marinos están en las playas, se sientan en las sillas. ¿Qué podías decir que es más importante? ¿Qué animales más importantes hay en la isla? Bueno, todos los seres vivos son importantes. Evidentemente. ¿Hay alguno que se vea más fácil, más característico de estos lugares? Digamos los emblemáticos. En nuestro escudo, en nuestro logo de las Islas Galápagos, para representar al Parque Nacional Galápagos, tenemos una tortuga, un reptil gigante, y tenemos un tiburón martillo. Recordemos que también Galápagos es una de las reservas marinas más grandes del planeta Tierra, y no solamente tenemos animales en tierra, también tenemos animales especiales que solamente viven aquí en Galápagos y en ninguna otra parte del planeta, que también son marinos. ¿Por ejemplo? El lobo marino, por ejemplo. El lobo marino es un lobo que el ancestro fue de California y ahora es completamente modificado, adaptado y evolucionado a las condiciones dramáticas que tiene el archipiélago. Las características tan radicales hacen que los animales cambien de forma, se adapten y evolucionen, y es donde podemos encontrar la evolución bajo la nariz, bajo nuestras manos, justo al frente de nosotros. Es lo que hace mágico las Islas Galápagos. Las especies, estamos hablando de 7,000 y pico de especies que se encuentran en el archipiélago, pero solamente el 38% son endémicas.
pero solo suena como poco, pero 38% es una cantidad inmensa para la cantidad de biodiversidad que tenemos nosotros en este archipiélago, en las que nosotros encontramos tiburones, que son de Galápagos, pingüinos, que son los más pequeños del mundo, que viven en el lado norte del hemisferio. Tenemos serpientes, tenemos pájaros, tenemos cucarachas, tenemos ciempiés, insectos, roedores, aves que no quieren volar, tortugas que son gigantes, pingüinos que son enanos, tiburones que son completamente inofensivos. Eso es lo que hace Galápagos un lugar mágico para realmente sentirse compenetrado la naturaleza con el ser humano. Es curioso porque hemos visto algunas fotografías en Playa Man, aquí al lado, que de repente al atardecer hay gente tomando el sol y a su lado un montón de leones marinos también tomando el sol, compartiendo ese pedazo de espacio con los humanos. Qué curioso, ¿verdad? Ya deja de ser curioso porque nosotros hemos trabajado tantas décadas para poder nosotros llegarle al corazón, no solamente a la mente del visitante, sino al corazón. Saber que aquí las Islas Galápagos son diferentes, son especiales. Nosotros tenemos que comportarnos de una manera diferente, de una manera especial, con un comportamiento más apegado hacia la amistad con los animales, hacia la flexibilidad de los animales, hacia la timidez de los animales, conservando no solamente el nicho que le corresponde a cada uno, sino es que también conservando el futuro que le va a pasar a los próximos animales que comienzan también a visitarnos cerca de los lugares donde están los humanos. Los humanos tenemos que saber vivir con la naturaleza. Y aquí en Galápagos es el mejor ejemplo. Radio Nacional de España se mueve contigo. El sector sigue analizando las posibles consecuencias. Los servicios informativos de Radio Nacional de España no descansan. Porque quieres estar permanentemente informado. Porque quieres saber qué ha ocurrido en cualquier momento. Muy pendientes. Porque nuestra vocación es contarte lo que pasa. Los servicios mínimos se están cumpliendo. Servicios informativos de Radio Nacional. 7 días a la semana. Para saber lo que pasa y por qué pasa. Y recuerda, Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la madrugada. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hemos estado buceando esta mañana y veíamos cómo las tortugas se acercaban a nosotros sin miedo. Quizá por eso, porque nadie las ha atacado, no hay depredación y los animales se pueden acercar directamente ante los seres humanos. Una de las reglas principales del parque, si nos quedamos hablando aquí, Miguel, de las reglas que tiene el Parque Nacional Galápagos, probablemente nos vamos a quedar sentados 2 días solamente hablando de las reglas del parque. Pero las más importantes que tenemos que entender, que son las más digamos, principales, es no tocar a los animales. No podemos darle de comer, no podemos toparlos, no podemos tomar las fotos con flash. Básicamente no se puede perturbar a los animales. Cuando creamos esa conciencia al visitante, al huésped que va llegando al archipiélago, no tocar a los animales, no darle de comer a los animales, es cuando podemos conservar esa timidez, esa amabilidad, esa confianza que nos deja el animal hacia el humano. Y para nosotros también, darnos cuenta y sentirnos de que el humano sí puede vivir junto a la naturaleza, conviviendo con la naturaleza. Para casi terminar esta parte de los animales, cada vez se descubren nuevas especies, hay muchos más animales desconocidos aquí y hay expediciones que están investigando. Todos los días se encuentra una especie nueva, todos los días tienes algo por descubrir. Son 8.000 kilómetros cuadrados que representan solamente la tierra en el archipiélago, de los cuales ya hemos hablado que el 97% es parque nacional y completamente pristino. Muy pocos son los lugares que están abiertos hacia el público en el área del Parque Nacional Galápagos. Todos los días encontrás algo nuevo. Todos los días encuentras un comportamiento nuevo. Cada isla tiene su independencia, cada isla tiene su particularidad, cada isla tiene su mineral, cada isla tiene su animal. Ambiente en el que la magia te rodea. Tú sientes, desde el olor, sientes que el aire que respiras es diferente. Todo se vuelve místico, todo es
de una manera en la que tu cerebro comienza a adaptarse a la naturaleza. El proceso de adaptación empieza en el instante que tú respiras Galápagos, en el instante que tú pisas Galápagos, todo cambia de color, todo tiene algo de diferente, y es en el día a día cuando te vas dando cuenta que vas descubriendo cosas que realmente son fantásticas. Por ejemplo, esas visiones que habéis tenido de extrañas luces en el cielo. Bueno, no fueron visiones, fueron observaciones en realidad. Como testigo, he sido testigo varias veces, he navegado toda mi vida, gracias a Dios he tenido la oportunidad de navegar, de circunnavegar el archipiélago por muchos años, no solamente de la mano de mis padres, que porque yo soy segunda generación de naturalistas, hemos viajado por las islas por mucho tiempo, y hemos tenido la oportunidad digo porque con mis padres también, yo principalmente, como muchas veces que he dado charlas de estrellas, stargazing, y nos hemos encontrado con muchos testigos de evidencia de luces que podrían estar manejadas por mentes inteligentes, porque no tienen explicación, y es donde tú puedes decir que serían objetos voladores no identificados, porque si es una luz y vuela y no la puedes identificar, entonces estamos nosotros siendo testigos de avistamientos y visitas y no terrestres. No necesariamente terrestres, porque a veces se ve que van al mar también, luces que entran al mar, salen al mar y se desaparecen en el espacio sideral. Grandes, eventos que no solamente ha pasado con una sola persona, eventos que han pasado con varios testigos. Se ha comparado también con las evidencias que han tenido otros observadores independientes, como los pescadores, por ejemplo, que han estado en lugares remotos y que también han tenido estas experiencias que no son normales y que no son explicables hasta nuestra sapiencia. No tenemos nosotros la tecnología en Ecuador especialmente, con naves de esa categoría, de esas características, y que tengan esa autonomía y esa forma de volar, o esa forma de transportarse, esa forma de flotar, o esa forma de levitar, no sé cómo sería la palabra correcta de expresarla, pero todavía en Ecuador no existe esa tecnología, y probablemente en el mundo tampoco la exista, y tan lejos, en la mitad del Océano Pacífico, una isla remota, que esté ocurriendo estos eventos, es probablemente porque es una tecnología que todavía nosotros no tenemos conciencia y no tenemos nosotros la capacidad de entender. Decías incluso que llegaban algunos volcanes a acercarse a esas luces, o que salían de los volcanes. Una de mis experiencias que tuve en los años de navegación en la isla Fernandina, que es la isla más joven del archipiélago, localizada al lado oeste del archipiélago, varias veces nos hemos encontrado, independientemente de los testigos, en tiempos diferentes, los mismos eventos, luces que entran al volcán, la cumbre en Fernandina, toman un tiempo, salen, se quedan estáticos y se desaparecen en el espacio sideral. Luces grandes, da la impresión, te provoca pensar, la observación te da a imaginarte, porque simplemente es la imaginación la que te hace volar, saber que esa luz que ha entrado al volcán se recargará de energía, hará que no erupcione el volcán, hará que se carguen de minerales, quién sabe. Simplemente es la fascinación de ser testigo de cosas inexplicables, de cosas que no están a nuestro alcance, a nuestra sapiencia, se nos sale de las manos. Son luces, son aviones, son, no sé cómo llamarlas, pero son cosas que no están acorde a lo que nosotros conocemos en este mundo terrenal. Vamos a ir terminando, nos esperan las tortugas y los tiburones por ahí para seguir buceando en las playas. Mencionamos una fotografía en la que se veía una figura de una cabeza. Quizás es el único resto arqueológico que se ha encontrado. ¿Cómo era esa cabeza y dónde se encontró? Bueno, esta foto, que en algún momento dado nos vamos a ir a visitar esta isla, que es la isla de Floreana. En Floreana también tenemos uno de los primeros colonos también, han empezado a colonizar también desde la isla Floreana, y es donde se ha encontrado este busto, digamos una cabeza, un resto arqueológico
Nadie sabe a ciencia cierta de quién o cómo o cuándo fue hecha. Lo que sí sabemos que tiene una facha humanoide, probablemente con unos rasgos bastante africanos, con los pómulos grandes, los labios bastante grandes, los ojos grandes. No es asiático, se nota que es más africano el busto. No tenemos exactamente el récord de saber de quién fue el autor. El autor es un anónimo. Hay que tal vez estudiarlo un poco más. Quién sabe, con las islas tan pristinas y tan vírgenes, probablemente tenemos restos arqueológicos, no solamente de los piratas, puede ser que sean muchos antes. No los tenemos la evidencia a la mano. Eso es el único busto, la única piedra tallada, digamos, que tenemos como una reliquia arqueológica de que en algún momento dado pasó alguna civilización. Y simplemente sería como para seguir estudiando. Galápagos tienes para estudiar, y como se encuentran especies nuevas todos los días, también se podrían encontrar evidencias de culturas que hayan pasado por aquí, se hayan establecido y no hayan sido exitosas por lo agreste que son las islas probablemente, pero de que hay evidencia rupestre, por ejemplo, en el continente ecuatoriano, que describen islas con fuego, islas con volcanes erupcionando, en pinturas rupestres que están en los Andes. Entonces nos dejan a pensar de que las Islas Galápagos podrían ser las que están dibujadas en las cuevas. Entonces, por ende, tiene que haber alguna evidencia física de que ellos pasaron, no descubierta todavía, que es lo que hace mágico al archipiélago. Casi terminando, este es el paraíso, el lugar donde se creó la teoría de la evolución. Y sin embargo vemos un montón de religiones por ahí tratando de convencernos que Dios creó todo lo que existe, que nada de evolución. Están en la calle, por ejemplo, ayer los vimos. Bueno, eso es una paradoja. Eso tal vez eso es lo que hace grande Galápagos, lo pluricultural, la manera de que también uno es flexible en la forma de pensar, saber que tienes algo divino que sigue creciendo y sigue evolucionando. Me parece la forma más diplomática y la forma más salomónica de tomarlo. Yo soy naturalista, soy ambientalista, segunda generación de naturalistas, y por supuesto nosotros estamos de acuerdo con la teoría de la evolución, porque está en nuestras manos, está bajo nuestra nariz, es evidente, pero como siempre yo digo, gracias a Dios. Para terminar, el aspecto más misterioso. Nos habéis contado que de repente hay alguien que se retrasa en un grupo, se queda atrás, se pierde en mitad de este monte agreste, de esta zona agreste, y no vuelve a aparecer, o desaparece. El hecho de desaparecer no pasa por arte de magia. El hecho de desaparecer es por probablemente la sobreconfianza de la persona que piensa que puede hacerlo por el entrenamiento que haya tenido. Lamentablemente Galápagos es tan agreste, es tan difícil de conquistar. Entonces solamente se puede hacer las visitas por los senderos que el Parque Nacional Galápagos nos ha permitido, y que con mucho esfuerzo se han abierto, y con mucho esfuerzo se han mantenido, y con mucho esfuerzo se mantienen los lugares para poder hacer las visitas. Fuera de estos senderos es uno de los lugares más agrestes del planeta Tierra, uno de los lugares más difíciles, que inclusive las personas más entrenadas en la milicia, personas entrenadas en sobrevivencia, no lo podrían hacer. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Marino, me contabas que en algún momento una de estas islas fue una prisión. Incluso todo el archipiélago era un lugar donde traían a todos los presos. La verdad es que no todo el archipiélago fue una prisión. En algún momento dado, Floriana, empezándose a colonizar, tomaron una decisión gubernamental en el continente, en el Ecuador continental, para hacer la isla de Isabela una prisión. Esta prisión, eventualmente, con la poca cantidad de recursos, se convirtió en una de las prisiones más crueles que hubieron en América. El hecho de mantener a la gente trabajando para que estén... Espera, primero soltaban a los presos, no había cárceles, los soltaban en la isla y ya estaba.
era un lugar limitado para en el lugar donde podían estar, pero también así como tenían el lugar limitado, también tenían limitadas las provisiones, limitadas las balas, entonces la miseria se la tenían que ellos acabar solos. Estaba designado a ciertos lugares para que se termine su miseria ellos solos. Tenían que construir un muro sin sentido, se llamaba el muro de las lágrimas, muy conocido como el muro de las lágrimas, con las manos sin guantes, con la piel sin protección bajo el sol perpendicular de la línea ecuatorial. Era un trabajo esclavizado, tan duro, que la gente moría bajo el calor, bajo las inclemencias del clima, haciendo un muro que no tenía absolutamente para nada sentido, solamente para mantenerlos cansados. Decías que cogían, ponían el muro en un lugar, ponían piedras que levantaban el muro y luego les obligaban a deshacer el muro y montarlo en otro sitio. Les obligaban a hacer el muro, construir el muro, parar el muro. Una vez que estaba el muro ya terminado, tenían que empezar otra vez a desarmar el muro y armarlo en otro lugar. Una vez que se terminaba de desarmar el muro, tenían que volver a armar el muro. Ese mismo día otra vez empezar de nuevo de cero. Eso era tan cruel que eventualmente se tuvo que cortar porque esto ya era invivible, ¿no? Ya dejó de ser una cárcel, ya dejó de ser... prácticamente era una pena de muerte venir a vivir la miseria de la isla Isabela. Y para terminar, Valerio, una palabra, una frase para definir las Islas Galápagos. Una palabra para definir Galápagos es bastante complicado porque solamente sería una. Yo dijera entonces evolución. Tú tienes en tu mente Galápagos y por ende tú tienes en tu mente la siguiente es evolución. ¿Cómo tú quieres darte cuenta de que las cosas se están adaptando, se están mutando y eventualmente están evolucionando? Tienes que viajar a las Islas Galápagos. Gracias por haber estado con nosotros, Valerio, por habernos servido un poco de guía. Forma de contacto contigo si la gente quiere saber algo más. Bueno, pues para mí ha sido un placer también tenerlos a ustedes. Para mí es un placer saber que nosotros podemos enviar este mensaje como una semilla y que crezca como una planta y que en algún lugar todos tengan la oportunidad de poder visitar las Islas Galápagos para que comprendan, para que se pueda ser tangible la adaptación, la mutación y la evolución tan trillada que también la tenemos y tan poco comprendida y bastante tergiversada. La mejor manera de hacerlo es aprender en Galápagos, vivir la experiencia Galápagos, y si que yo puedo ser parte fundamental como para crear este puente y que ustedes puedan por favor llegar, que siempre serán bienvenidos. Y ahora con el internet es mucho más fácil encontrarnos nuevamente. Terminamos por hoy, a punto de llegar a las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Si estás escuchando el programa en directo, nos despedimos, pero la radio sigue. Millones de átomos de nuestro compañero, 2 millones solamente, 2 millones, trillones de átomos de nuestro compañero David Sierra llega. Momentos para seguir disfrutando de la radio, aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. La semana que viene más, contaremos un capítulo más del Espacio en Blanco, 800 programas en esta nueva temporada. Abrigarse, dicen que llega el frío y comenzamos un nuevo mes. Feliz semana, nos vemos en 7 días aquí. Queremos seguir cumpliendo muchos más programas junto a vosotros. Y ahora hasta las 4, un poco de nuestra mejor música. Feliz semana.